En esta mañana. La verdad que para mí es un privilegio poder estar trayendo un mensaje, el mensaje que el Espíritu Santo me estuvo hablando hace unas cuantas semanas. Y bueno, es la primera vez que hablo en público sobre la palabra de Dios. Pero bueno, quiero decirles que lo hago con todo el respeto del mundo porque aquí hay personas que me podrían dar cátedra en homilética en este arte de predicar. No me considero para nada una predicadora, pero lo que sí tengo claro es que el mensaje que Dios puso en mi corazón hoy es algo que el Señor quería transmitirnos, que me lo transmitió primero a mí y que me dijo, Laura, tenés que transmitirlo a los demás. Así que bueno, vamos a ver el pasaje de donde se encuentra el mensaje. Pablo ahora va a pinchar el mensaje, el pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 7 al 12, y también el capítulo 33, versículos 3 y 15. Y dice así: luego el Señor le dijo a Moisés, está hablando con Moisés en la zarza ardiente, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. En el capítulo 33 dice, suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, le dice el Señor a Moisés, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Entonces Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Amén, amén. Y bueno, he titulado el mensaje de hoy, Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. Y bueno, antes de empezar con el mensaje principal, creo que es importante trasladarnos un poco al contexto en el que Dios tiene este encuentro con Moisés en la zarza ardiente, porque creo sinceramente que no dista mucho de la realidad actual que estamos viviendo, que podemos estar viviendo cada uno personalmente. Hemos escuchado la historia de la liberación de Egipto en numerosas ocasiones. Quizá podríamos nombrar una a una cada una de las plagas, recordar todo el trayecto que durante 40 años el Señor tiene a su pueblo dando vueltas en el desierto, pero quizás no hay nada que me llame más la atención que estos versículos que acabamos de leer y que sé por fe que el Espíritu Santo puso en mi corazón para que hoy traiga acá con ustedes, para que pueda compartirlos. Y entrando un poco en el contexto, nos tenemos que trasladar a Egipto. Egipto era el imperio más poderoso de la época que durante un tiempo estuvo gobernado por el faraón, que había delegado toda su responsabilidad en José. Y en Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Parece ser que el faraón no era muy tonto, que digamos, sabía perfectamente que tenía que estar al lado de José porque a raíz de eso era bendecido. La Biblia dice que el Señor comenzó a bendecir todo cuanto rodeaba a José por causa de José.
hasta el punto que a José lo nombran gobernador de Egipto y Egipto empieza a convertirse en una de las potencias más poderosas de toda aquella época. Dios había permitido que a través de José se convirtiera en una tierra fructífera, abundante y a la que todo el mundo quería ir. De hecho, los propios hermanos de José, que un tiempo atrás los había vendido, lo habían vendido a José por 20 monedas de plata, en un periodo de escasez, de hambruna, deciden acudir a Egipto en busca de ayuda. Todo el mundo quería ir a Egipto. Y de ahí nace, de Jacob, que era el padre de José, nace la nación de Israel, que era una nación que literalmente en Éxodo 1:7 dice que se multiplicó tanto que llegaron a ser tan sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Por tanto, tenemos al pueblo de Dios, la nación de Israel, en una tierra fructífera, Egipto. Al pueblo de Dios en una tierra que no adoraba a Dios. Y el pueblo había empezado a ser tan sumamente poderoso que los egipcios empezaron a asustarse y los empezaron a ver como una amenaza. Y entonces, una vez que muere José, todos sus descendientes, el faraón, y asume un nuevo rey, el nuevo rey empieza a un periodo de 400 años de esclavitud al pueblo de Israel por la amenaza que era el pueblo. En Éxodo 1:12 dice que cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Y esto a mí me llevó a preguntarme cómo se mantenía tan firme los israelitas bajo tanta opresión, tanta humillación que les estaban ejerciendo los egipcios. Y el Señor me contestaba, porque tenían presente la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de formar una gran nación. Y si yo tuviera que elegir un momento en la historia de la humanidad que se asemeje a lo que estamos viviendo hoy en día, creo que no podía encontrar algo más similar que lo que vivieron los israelitas bajo la opresión de los egipcios. Los egipcios estaban anulando por completo la fe que tenía esa nación en el Dios que los había acompañado durante tantos y tantos años. Las circunstancias que rodeaban a los israelitas estaban haciéndole preguntarse si Dios realmente estaba con ellos. Empezó a convertirse en un pueblo devastado, esclavo, sirviente de otros, y poco a poco empezaban a aparecer las dudas de si realmente la promesa de Dios seguía en pie. Egipto les había arrebatado su poder. Egipto les había arrebatado la fe. Los teólogos, de hecho, llegan a decir que Egipto lo podemos enmarcar como, lo podemos representar como el mundo, y yo me quiero adentrar un poquito más, y creo que Egipto puede representar a cualquier circunstancia que nos rodee, cualquier sentimiento, cualquier persona que nos está queriendo arrebatar nuestro mayor poder, que es la fe en Dios. Entonces, yo te quería preguntar hoy, quería preguntarles a cada uno, ¿cuál es tu Egipto? ¿Qué es aquello que a día de hoy te está alejando de la presencia de Dios? Muchos lo dicen que es la pandemia, otros tantos dicen que es una situación económica un tanto adversa, un futuro incierto, no sé, quizá a lo mejor un sueño que todavía no se ha cumplido, o una sanidad, puede ser cualquier cosa, pero lo que sí te digo, que el enemigo está expectante por ver si consigue aquello que tanto busca y que es alejarnos de la presencia de Dios de la manera que hizo Egipto con Israel. Y creo que no hace falta que te diga que alejarse de la presencia de Dios es vivir en esclavitud, porque Dios te sacó de ahí, pero lo que sí te voy a decir es que de la misma manera que oyó el clamor de los israelitas, de la misma manera está escuchando tu clamor también.
De la misma manera que tenía un plan para liberar a los israelitas, Dios tiene un plan para sacarte de donde estás y que te está alejando de la presencia de Dios. Éxodo 2, 23 al 25 dice que con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y aquí es donde yo empecé, cuando estaba leyendo la historia, empecé a frotarme las manos y digo, acá tiene que empezar lo más emocionante de la historia. Y de hecho era así porque Dios me estaba hablando de que aquí empezaba el plan que tenía Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios me estaba diciendo también que aquí se resume el plan que tiene Dios para tu vida, para sacarte de cualquier situación que te aleja de la presencia de Dios. Y que es justamente el mensaje, el título del mensaje de hoy: Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él. Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor y el sufrimiento de los israelitas. Y no solo le está diciendo eso, sino que también le estaba diciendo a Moisés que él era el que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y yo no sé eso si lo detectas como yo, porque yo cuando leo eso en la Biblia, yo me puse en el lugar de Moisés y digo, eso habrá tenido que ser una bomba para Moisés. Habrá tenido que ser una bomba en la cabeza de Moisés, que Dios no solamente le estaba pidiendo que haga algo, sino le estaba ordenando que haga algo. Yo me lo imaginé como que Dios le estaba diciendo a Moisés en el yo estaré contigo, le estaba diciendo a Moisés, mira, vete al faraón y ves todo ese pueblo que durante tantos años, durante 400 años ha humillado tanto, tantos años avergonzándolo. Vete al faraón y le dices que al pueblo que le ha dicho que es mejor vivir bajo sus leyes que bajo las leyes de Dios, y le dices que ha llegado el momento de actuar, que Dios ha hablado. Y yo no sé si te pasara esto a vos o a ti, lo que estuvieras pensando, pero eh, la respuesta que le da Moisés a Dios quizá puede ser de lo más humana posible y me lleva a pensar a que realmente Moisés todavía no conocía a Dios y por tanto en su humanidad le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué viste en mí para sacar al pueblo, para presentarme ante tal faraón? ¿Qué viste en mí? Y claro, no podemos pasar por alto que Moisés tenía también un pasado, como cada uno de nosotros. Moisés, que era hebreo, en un momento era muy consciente de la esclavitud a la que estaban sometiendo los egipcios a los israelitas. Y en un momento ve una pelea de un egipcio con un hebreo y en un arrebato Moisés pierde un poco los papeles, mata al egipcio, mira para todos lados y esconde el cuerpo que había acabado de matar en la arena. Y bueno, también la Biblia nos dice que quizá Moisés podía llegar a ser tartamudo también, porque nos deja entrever esto diciendo de que tenía dificultades para el habla, y ahora Dios le estaba pidiendo que vaya y que liberara al pueblo que llevaba 400 años esclavizado. ¡Wow! Yo no sé si responderíamos lo mismo que él, pero probablemente le diríamos, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para hacer esto? Y el diálogo que se produce entre la pregunta de quién soy yo y la respuesta que Dios le da de yo estaré contigo, es algo que me chocó tanto que me llevó a remarcar unos cuantos puntos y que son los que quiero destacar del mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón hoy. Número uno, no son 7 puntos, todavía no llegué al nivel de papá, son 5 puntos nada más, pero creo que, que están guiados por el Espíritu Santo también. Número uno,
Dios está escuchando tu clamor. Dios está escuchando tu clamor. En Mateo 6:6 dice Jesús, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Los evangelios nos hablan de un Jesús que era quizá la persona que más conocía al Padre, se había despojado de toda su gloria, de estar todos los días con el Padre y sin embargo viene a la tierra, se convierte en hombre y lo único que hace todo el tiempo, bueno, lo único no, lo que más hace durante todo el tiempo es orar, orar y orar. Y a mí se me venía a la mente las batallas que nosotros estamos peleando hoy en día. No son batallas que vamos a ganar con puño, ni con dinero, ni con nada material, ni con nada que pertenezca a este mundo. Las batallas que hoy estás peleando vos y que estoy peleando yo, las vamos a ganar de rodillas, sentado ante la presencia del Señor, orando y clamando a Él para que le llegue su clamor. En el Nuevo Testamento, de hecho, dice que el Espíritu Santo gime para decirle a Dios lo que nosotros no podemos expresar con palabras, con palabras. Y Dios está escuchando nuestro clamor. Dios quiere actuar en tu vida, pero necesita escuchar tus oraciones. Así que número uno, Dios está escuchando tu clamor. Número dos, no somos alguien porque lo merezcamos, sino porque Dios nos eligió primero. No somos alguien porque lo merezcamos, sino porque Dios nos eligió primero. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Todo el mérito es de Dios. Yo no sé lo que has vivido en el pasado, no sé si has hecho algo bueno o malo, pero te voy a dar una noticia, a Dios no le importa lo que hayas pasado. Él mandó a su hijo para limpiar todo eso malo que hayas podido hacer, aquello malo que hay en nosotros, sacrificó mandó a su hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Y la buena noticia es que ahora Jesús, que ahora Dios nos ve como si no hubiéramos pecado nunca. Así que todo el mérito es de Dios. No somos alguien porque lo merezcamos, sino porque Él tuvo la iniciativa. Número tres, Dios nos da valor porque está con nosotros. Dios nos da valor porque está con nosotros. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Dios te hace especial, ha puesto un sello de identidad en tu corazón y en mi corazón y quiere acompañarte de la misma manera que acompañó a Moisés durante todo ese recorrido en el desierto. Mira, Marcela, sos la obra maestra de Dios. Majo, sos la obra maestra de Dios. Pablo, sos la obra maestra de Dios. Ruth, sos la obra maestra de Dios. Cada uno somos la obra maestra de Dios. Así nos ve Dios. Así que Dios nos da valor porque está con nosotros. Número 4, sin Dios no hay victoria. Sin Dios no hay victoria. Y acá quería comentar una breve anécdota de un suceso que pasó en mi vida, que quizá muchas veces muchos lo sabrán, pero para mí realmente fue algo que me marcó mucho. Cuando yo tenía unos 10 años, la edad de Julie o de Nico, sí, de Nico, estábamos en la casa de la tía Graciela y estábamos primas, amigas, en la casa de la tía estábamos unos cuantos y también estaba la casa de mis abuelos al lado y de repente era verano, estábamos en la pileta, mojándonos, disfrutando. Creo que hasta incluso en ese día aprendí a chiflar, que, que me enseñaron a chiflar. Tengo ciertos recuerdos,
pero lo que más recuerdo es que en un momento, entraron unos ladrones y nos secuestraron, unos en la casa de la tía Graciela y otros en la casa de mi abuela Carmen. Y a mí se me quedó algo tan marcado de ese suceso. Yo puedo recordar cómo estábamos sentados en el sofá del living o salón de la casa de mi tía Graciela, el ladrón apuntándole en la cara a mi tía Graciela y yo escuchar a mi tía Graciela nada más que orar. Yo recuerdo que ella no le contestaba al ladrón. Yo recuerdo que ella nada más que hacía orar y orar y orar. Y a mí eso se me quedó tan marcado que después de 23 años el Señor me dio la respuesta de por qué había pasado eso. Y es que lo que acabo de decir, sin Dios no hay victoria. La máxima victoria que vamos a tener es que un día tenemos la promesa de que vamos a estar con el Señor, pero si queremos tener victorias aquí en la tierra, sin Dios no hay victoria. Dios usó a mi tía en ese momento para entender eso yo, para que lo entienda eso en mi vida, que de esa situación no íbamos a salir bien si no clamábamos a Él. Y muchos sabrán que al cabo del ratito los ladrones se fueron, no nos hicieron nada y al final se fueron por donde vinieron, tanto a nosotros no nos hicieron nada como la otra casa tampoco. Por tanto, con esto aprendí que en el momento de máxima necesidad, sin Dios no hay victoria. Y el número 5, y ya para concluir, aprendamos a escuchar su voz. Al principio de toda la historia veíamos a un Moisés que incluso ve a Dios, tiene ese encuentro en la zarza ardiente y Dios le dice, espera, espera, Moisés, no avances más, quítate las sandalias porque no eres digno de estar delante de mí con ese calzado. Vemos a un Moisés que no conocía a Dios porque no había pasado tiempo con Dios. Es por eso que Moisés, cuando Dios le hace ese llamado, le dice, ¿quién soy yo? Le protesta a Dios porque no conocía a Dios. Y no es el final de la historia, pero sí en unos capítulos más adelante, que lo leí antes, eh, después de, durante 40 años, tenerlos dando vueltas en el desierto al pueblo de Israel, como todos saben, y Dios se enfada porque no hacía el pueblo nada más que pecar una y otra vez, y Dios le dice a Moisés, en un enfado, le dice que él no iba a llegar a la tierra prometida con él. Y ahora Moisés, después de haber pasado tiempo con Dios, aprendió a escuchar su voz y le dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. No vayamos a ningún lado que Dios no iría. No vayamos a ningún lado que Dios no iría, porque lo que nos hace diferente del mundo, de las circunstancias que nos rodean, de Egipto, no es lo que tenemos ni donde vivimos, sino que Dios está con nosotros y que nosotros tenemos que permanecer en Él. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por este día tan precioso que nos has regalado y que nos has juntado, Señor. Gracias por el milagro tan preciado que has hecho en nuestras vidas, en cada una de las personas que están reunidas hoy aquí, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo para rescatarnos a nosotros de la esclavitud, de aquellas cosas que nos tenían en el pasado atormentando, Señor, y tú nos has limpiado de todo eso. Señor, te pido que escuches nuestras oraciones, Señor, que escuches nuestras oraciones de la misma manera que hiciste con tu pueblo, Señor, a través de Moisés, para que podamos tener en ti la victoria, Padre. Te pido que oigas nuestro clamor, Señor, y que aprendamos día a día a escuchar tu voz. Padre, porque si yo no voy contigo, si no vamos contigo, no queremos ir, Señor.
Ayúdanos a que esto sea algo de aplicación cada día de nuestras vidas, Señor. Que no se quede solamente en un mensaje de un domingo, Señor, sino que cada día podamos decir que vamos de la mano contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.